bienvenida Dios le bendiga a cada uno de la audiencia que ya se está conectando a su programa Generación. Bueno, como es de costumbre, quien les acompaña es Yemina Tapia y también me encuentro aquí con el conductor del programa, el pastor Luis Mesa, que me gustaría ya saludarlo. Dios le bendiga, pastor. Sí, Dios le bendiga a todos ustedes, Dios bendiga al pastor Juan Carly, Katy, Tania, Yemina, Grecia y Álvaro. Dios le bendiga a los panelistas. Bueno, tenemos hoy un interesante programa. Hay quienes inciden en las supuestas contradicciones de la Biblia, ¿no? De eso vamos a hablar. De eso vamos a estar desarrollando en el programa, así que a toda la audiencia los invitamos que se mantengan conectados, que si en el transcurso de este programa les nace alguna duda, déjenlos en los comentarios, porque nosotros también vamos a estar pendiente de los comentarios que ustedes van desarrollando también. Vamos a saludar también a nuestro compañero Álvaro. Álvaro, Dios te bendiga. ¿Cómo te has preparado ya para el desarrollo de este programa? ¿Qué tal, Yemina? Dios te bendiga, Pastor Luis, Pastor Giancarli. Pues siempre es un gusto estar aquí en este programa, así que ya sabes, comparte la transmisión porque va a estar muy interesante. Y bueno, personalmente estaba ahí tratando de leer, ¿no? Leer, escudriñando la palabra de Dios, buscando en la Biblia las respuestas, y yo creo que al final la Biblia siempre tiene la razón y tiene la respuesta correcta. Y sobre todo que en los tiempos, ¿no, Tania? También vamos a saludar a Tania y sobre todo que la Biblia es precisa en los tiempos también, Tania. Yemina, Dios te bendiga, Dios les bendiga a los pastores, Dios les bendiga a cada compañeros panelistas y Dios les bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Pues sí, es un tema muy interesante, como dijo Álvaro, hemos estado leyendo también para que podamos responder también nuestras inquietudes, porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios también salen ciertas dudas, ¿no? Pero hoy estamos aquí para resolver esas dudas. Y lo más importante es que cada vez que cada programa se transmite, aprendemos mucho más y este conocimiento es tan enriquecedor para también, sobre todo, nuestra fe, ¿cierto, Katy? Claro que sí, Yemina, Dios le bendiga a todos. Y bueno, en realidad la Biblia es un tesoro. Si nosotros lo abrimos, pues vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras incógnitas. Y de que eso de que la Biblia se contradice, pues se contradice, creo, para los que no buscan bien, ¿no? Sí, es, Katy. También quisiera dar ya un gran saludo a Grecia. Grecia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Yemina, y a todas las personas que ya están conectadas en este hermoso programa. El día de hoy estamos tocando un tema muy importante y también muy interesante para todo cristiano. ¿Contiene la Biblia contradicciones o discrepancias? Así que si tal vez ustedes tienen por ahí alguna inquietud al momento de haber leído su Biblia que les haya quedado en la cabeza, entonces por favor compártanlo en los comentarios para que nosotros lo podamos leer y desarrollarlo también. Pero también quiero presentar al pastor Giancarli, quien también está con nosotros. Dios le bendiga, pastor, adelante. Amén, hermana, gracias primeramente a Dios por darme la bendición de estar aquí junto al pastor Luis Mesa, a todos ustedes, y esperando que el Señor pues nos continúe enseñando, ¿no? La Biblia no se contradice, más por el contrario, nos muestra las grandes verdades que el hombre necesita para cada día acercarse a Dios. Muchas gracias, pastor, y justamente eso es lo que queremos tratar. Si es que la Biblia se contradice o no se contradice, porque muchas personas, inclusive muchos teólogos que han estudiado la Biblia por bastante tiempo en diversas entidades o instituciones, llegan a ciertas conclusiones que nos demuestran, o que demuestran, según sus palabras, que la Biblia se contradice. A esto un poco se le llama lo que es teología liberal, ¿no? Lo que veníamos comentando, Álvaro. Claro. Quisiéramos que tal vez ustedes nos den un avance global de esto, pastores. Bueno, sí, dentro de lo que es el estudio teológico, lamentablemente hay dos vertientes que nosotros cuando estudiamos la palabra, y lo hemos conversado bastante con el pastor Juan Carly, hay dos corrientes que son muy peligrosas, ¿no? La primera es la corriente liberal, que cuestiona en sí algunos textos de la palabra que vamos a ver acá, que estamos basándonos en un libro de Carlson, ¿no? Carlson, pero nosotros hemos estudiado sobre Bullman, que fue un teólogo de lo que le llamaban la teología destructiva, se llamaba en Alemania, y que cuestiona los milagros, o sea, la parte divina del Señor, la parte milagrosa de la Biblia, la cuestiona. O sea, no creen en la profecía, no creen en los milagros, no creen en lo sobrenatural. Y la otra vertiente que es peligrosa también es la corriente de la teología que habla de la liberación. O sea, que es otra corriente también que a la iglesia evangélica no lo atacó mucho, ¿no? Más arrasó con la iglesia católica, pero la teología evangélica en ese sentido no fue muy mellada. La teología de la liberación que habla que todos los textos de la Biblia cuando hablan de liberación, de cambio, de transformación,
lo llevan a un plano social, o sea, lo politizan, en otras palabras. Creo, pastor, que el doctor César Vidal toca mucho esos temas, ¿no? De la teología de la liberación y cómo, o sea, está en contra, obviamente, ¿no? O sea, él explica, justo tuvo una conferencia en la Federación, en la FEC, sobre cómo esta teología no es bíblica, ¿no? Y como dice el pastor, pues, trata de ingresar a la iglesia y, pues, tratar de defender doctrinas políticas, sociales, ¿no? Y todo esto. Y eso, como usted dice, gracias a Dios creo que acá en la iglesia evangélica no ha podido influir mucho, pero justo estaba viendo un video que hablaba sobre el socialismo cristiano que había entrado incluso hasta el Papa, ¿no? Que había escrito encíclicas sobre eso. Y creo que a eso se refiere usted, ¿no? Que ha ingresado por ese lado. Sí, bueno, hay que diferenciar. Las encíclicas, porque yo las he estudiado, o sea, quiero decir, perdón, Angélica, que yo las he estudiado porque yo fui político. Entonces, las encíclicas papales eran una respuesta del Papa a lo que era el marxismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el marxismo del año 1700, 1800 empezó a tener mucha relevancia y empezó a tener mucho auge en el mundo académico, en el mundo político. Entonces se pedía que los papas tuvieran una respuesta. Entonces, hay una doctrina social cristiana que emana de las encíclicas papales, por ejemplo, la Pacem Terris, ¿no? Paz en la tierra, Mater, Magistra, Madre y Maestra, o sea, son posiciones de la Iglesia Católica sobre temas sociales. En ese tiempo, claro, obviamente eran en defensa de la propiedad privada, pero sí, dentro de la Iglesia Católica hay un cisma, podemos decir, fuerte, hay un ala totalmente socialista, ¿no? Entonces podemos decir que estas palabras o este tipo de opiniones que da la Iglesia Católica en temas sociales no muestra o no ejemplifica directamente lo que quiere decir la Biblia. Exactamente, es política. Entonces, si bien es cierto, las primeras eran una opinión social, ¿no? Pasable, pero por ejemplo la última del Papa es terrible, pues, porque la última que ha sacado hace poco está hablando de que se necesita un gobierno mundial único. Claro, y eso ya nos va al anticristo, al globalismo. Está apoyando el globalismo. Todo ello, claro. Exactamente. Y es bastante peligroso porque vemos que no solamente teólogos, sino también cristianos, personas comunes y corrientes, que cuando abren su Biblia tienen ya un sesgo idealizado, ¿no? Al momento de leerlo. Y eso lo hemos comentado en otros programas, que nuestros televidentes siempre lean la palabra de Dios con mucha sabiduría, pidiéndole el temor a Dios, pero sobre todo sin ningún tipo de sesgo para que no se caiga en ese tipo de concurrencias, ¿no? Y vemos muchas contradicciones que nos han presentado, como por ejemplo la genealogía de Jesús. Muchas personas dicen de que se contradicen tanto Mateos con Lucas respecto a ello. ¿Qué nos pueden decir ustedes acerca de eso, pastores? Claro, lo que tú decías hace un momento es que precisamente es un punto importante. En la teología, a las personas que ya vienen con un prejuicio anticipado se le conoce como eigésesis. La exégesis es la ciencia que extrae lo que está en la palabra de Dios. Exégesis significa extraer, ¿no? El significado bíblico. Pero la eisegesis es que uno viene ya de afuera con un pensamiento y quiere ese pensamiento sobrepoblar en el concepto bíblico. Y eso es lamentablemente lo que ha traído muchos errores. Por ejemplo, los que han atacado la infalibilidad, la inerrancia de la palabra de Dios, y que son precisamente los que buscan estas contradicciones en la Biblia, esto data del siglo XIX, hace poco nada más, cuando se levantó una escuela llamada en Alemania, en Europa, la alta crítica, que empieza con Wellhansen, Bullmann y otros más que se van uniendo a esta escuela de la alta crítica, que comienzan a ir contra la palabra de Dios, y todos los eventos históricos ellos comienzan a refutarlo, a decir que no era verdad, sino que eran mitos, que eran inventos, creaciones, fábulas, y que no eran reales, no eran hechos históricos. Pero Dios, que no carece de recursos, siempre pues no trata de enseñarles con amor a ellos también, y fue Dios quien utilizó pues la pala, como dicen, de la arqueología, y que en estos últimos años han ido pues aseverando todos los hechos bíblicos que registran históricamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La arqueología hoy lo ha descubierto. Ciudades, pueblos, culturas, lenguas, tribus que estaban ahí en la Biblia y que hoy son realidades. Son cosas maravillosas. Por ejemplo, esta escuela censuraba, por ejemplo, que la paternidad de la ley, de los 5 libros de la ley,
del Pentateuco, lo que conocemos nosotros. Entonces ellos decían que Moisés no era el autor, por ejemplo. No, pero ahora la arqueología ha descubierto. ¿Y cuál era la consigna de ellos? De decir que Moisés no era el autor. Ellos decían que, según los estudios que ellos tenían, era que en el tiempo de Moisés no había escritura. No había escritura, entonces, ¿cómo pudo Moisés escribir? Decían ellos. Pero la arqueología ha descubierto ya pueblos muy antiguos como los sumerios, ¿no? Que fueron los que ya dieron las escrituras cuneiformes que están ahí. Es más, en los tiempos de Moisés también ya habían las escrituras jeroglíficas. Y es más, hasta el tiempo de y Abraham. hasta el tiempo ya de Abraham, escrituras hebreas, que serían pues las madres de lo que sería el hebreo de hoy. Entonces, esos descubrimientos ha sido algo que arremeció, porque esto fue fuerte. 1832. Sí, la alta crítica fue muy fuerte, o sea, sacudió un poco algunos cimientos en ese entonces. Los descubrimientos fueron a partir de 1850 hacia adelante y hasta el 1920. O sea, por ejemplo, como dice el pastor, se descubre Nínive, se descubre Babilonia, se descubre Ur de los caldeos, o sea, toda esa parte de Mesopotamia se descubre. O sea, la pala de los arqueólogos Albright, y hay varios arqueólogos que no son cristianos, que eran británicos, porque había una política del gobierno británico de enviar como embajadores arqueólogos para que realizaran la doble labor. Entonces ellos fueron los que descubrieron estas ciudades, ¿no? Que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Nínive, que la Biblia, pues todo el mundo sabe Nínive. ¿Quién fue a Nínive? Jonás, ¿no? Se le envió a Nínive. Entonces ellos decían, la escuela de Wellhausen, la escuela de la alta crítica, donde está Bullman también, son los que más destacan, porque hay muchos más, ¿no? De ahí viene Carlson también, que ha escrito este documento que analizamos hoy. Ellos decían, no existió Nínive, o sea, eso es un mito, o sea, es una leyenda de la Biblia, ¿no? No existió ni siquiera Babilonia, y Artajerjes, hay personajes y reyes en la Biblia que ellos dijeron, esos reyes nunca han existido. Porque Pero como que mezclan la ficción con la realidad, algo así. es que no había un descubrimiento arqueológico. O sea, solamente lo afirmaba la Biblia. Pero como dice el pastor Juan Carly, a partir del 1850 empezaron a descubrirse ciudades enteras, ¿no? Como que Dios empezó a responder. Exacto. Y es una cosa interesante. En esa época es cuando el marxismo fue un golpe más fuerte. Esa época es cuando la iglesia fue más atacada académicamente. Y algunos cristianos se cimentaron en la palabra y dijeron, yo quiero la palabra. Porque era la palabra. Y solamente era la palabra, pastor, porque ¿cómo lo hicieron también como para poder defender esta parte de su fe, ya que no había... No, es que los cristianos se basaron en la palabra. Yo le creo a Dios. O sea, yo no soy... A pesar que no habían las pruebas arqueológicas. No habían las pruebas arqueológicas porque el ataque vino con mucha fuerza. Entonces los cristianos dijeron, bueno, un grupo de cristianos claudicó. Un grupo de cristianos le hicieron el juego a estas corrientes liberales y se fueron para el otro lado, mezclaron las cosas, dijeron, sí, puede haber cristianismo con poco de ración. Pero también como que ellos también se iban al lado de que nada lo avala, ¿no? Claro, claro, No lo que pasa es que Dios hay un momento que te acorrala y te pone entre crees a Dios, o sea, la fe o la razón, ¿no? Claro, ahí entra la fe. Tomás. Exacto, era la fe o la razón, pero... Correcto. Yo me acuerdo que cuando yo leí esto me encantó porque uno de los que escriben estos libros de apologética hablaba y cita un texto cuando Jesús dice, si estos callan, las piedras hablarían. Y las piedras hablaron, pues, ¿no? Porque Claro. fueron las piedras las que hablaron. Los arqueólogos, pues, porque Las piedras en realidad, de la arqueología. en realidad Exacto. a mí me asombra y me encanta de verdad, porque nosotros como cristianos siempre nos respaldamos en la Biblia, en la palabra del Señor, y la Biblia dice, pero el que no cree, pues, dice, ese libro fue escrito por un hombre más. Entonces yo a las pruebas me remito, ¿no? Claro. Entonces he ahí las pruebas con los arqueólogos, con todos lo Claro, que pero- encontraron. Pero en y estos realidad- cristianos era distinto, ¿no? Pero Porque mira, ellos sí o sí tuvieron estamos que tener ahorita la fe. en el mismo escenario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia habla de resurrección. La Biblia habla de que ir al cielo. ¿Quién puede probar eso? Sí es. Es Claro. fe. ¿No? Es fe. Claro que Del es fe. Siempre arrebatamiento. la fe tiene que prevalecer. Ahora- Porque Dios honra a los que le honran. Claro, pero pastor, pero la también fe, el- la fe, como dice Pedro, ¿no? También está basada en la razón. El problema de estos de la alta crítica era que ellos, como decía el hermano hace un momento, ellos vinieron ya con una eisegesis. O sea, ellos
como en su resentimiento, en su amargura, trataron de querer anular el concepto de Dios, entonces ellos buscaron sin razones, Claro. porque no es que la razón esté mal, pero dice, ¿no? Que nosotros tenemos que presentar defensa, dice, con mansedumbre y humildad, Defensa. contra todo aquel que demande la razón de nuestra fe. A mí me gusta el libro de John McDowell, cuando él decía que nuestra fe no es ciega. Es que es verdad, nuestra fe no es ciega. O sea, nosotros tenemos fe en Dios, pero es una fe basada en hechos, Así en es. realidades. Por ejemplo, uno de los hechos más grandes que hasta el día de hoy sufren los judíos también, es que ellos, por ejemplo, al tratar de negar la resurrección, no, es que ellos no pueden decir dónde está el cuerpo. Claro, Y exactamente. ese es un problema para ellos y para la historia. Y no Claro, solo Y aparte lo de que la fe, pasa, también- lo que pasa es que el argumento de ellos, o sea, es como cuando a mí me encajonan ahora y me dicen la fe o la razón. Ellos eran los dueños de la razón, entre comillas. O sea, Claro. eran entre comillas. Era la ¿no? Pastor, época pero iluminada, pues, ¿no? eran- La época iluminada ¿eran de los cristianos estas enciclopedias. Es que en esa época No. también surge el evolucionismo. Así es. con Viene el Darwin. humanismo, O sea, todo fue un ello. ataque muy fuerte contra la iglesia, ¿no? Viene el evolucionismo, vienen todos los cuestionamientos contra la vida. Ahí empiezan a cuestionar, todos estos textos empiezan a Pastor, cuestionar. Pero ahí Se centra tiene, como- estas Álvaro personas- tiene una buena pregunta. Sí, esas personas quería preguntar, no fueron ateas, no eran agnósticas, eran personas que eran religiosas, se hacían pasar como cristianos, digámoslo así, pero empezaron a dudar, ¿no? O sea, fue algo que empezó a surgir dentro de las propias congregaciones, Es el entiendo yo. deísmo de hoy. Exacto. El deísmo. De ahí Claro. viene... El pueblo cristiano siempre fue un pueblo teísta, o sea, cree en Dios, la fe, teo, Dios, el movimiento de la fe, o sea, nosotros somos de fe. Y también nuestra fe tiene razón, hay argumentos. El problema de esta gente es que se fue al extremo de la razón, que es el racionalismo. Claro. Y que ellos ya querían encontrarle, pues, a los milagros, ya querían encontrarle una razón. O sea, ya se fueron al extremo. Y lo ese es el querían problema. adaptar también, estos teólogos liberales son los que creen en esa teoría de la brecha que le llaman, ¿no? Sí. En que le ponen al Génesis, pues como que tuviera millones de años, ¿no? Que quieren Adaptaron, ¿no? Exacto, o sea, Pero- lo que pasa es que cuando es un poco cobardía, ¿no? Cuando son acorralados y atacados, entonces ceden y se quieren adaptar, mimetizar, o sea, se Es quieren... como la teoría del Big Bang, que muchos cristianos, yo lo he escuchado, que dicen de claro. que no, pero Dios pudo haber hecho la creación por medio del Big Bang, o sea, por medio de la Exacto. explosión. Y como Eso que lo están dice la mezclando. Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana increíblemente en su introducción habla de eso, que Dios creó a través de procesos evolutivos. Es una Pastor, tontería. y justamente por esto de la razón, a la pregunta que hizo Grecia acerca de la descendencia de Jesús, hay una contradicción en Mateo y en Lucas diciendo acerca de la ascendencia de Jesús. De la genealogía. De la genealogía de Jesús. Hay una pregunta que yo quisiera hacer. Dice que Jesús viene del linaje de David, pero ahí habla de un linaje, pues, físico, porque tal vez el linaje que viene, pues, de David es José, y José no viene a ser padre de Jesús, sino María. Solo- Entonces, ¿cómo es que Jesús viene a cumplir ese requisito para ser el Mesías? Lo que pasa Solamente es que para reforzar lo que dice Tania y para toda nuestra audiencia, que solamente quiero reforzar los versos bíblicos que está hablando Tania, que se encuentran en Mateo 1, 2, 17 al 17 y Lucas 3, 23 al 38. Vemos Correcto. ahí que hay diferente, pues, nombres. Si comparamos estos dos versículos. Claro, ellos hay- lo que dicen es esto, ¿no? Claro, aparentemente tiene razón, porque dice, la genealogía de Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y aterriza en Isaí engendró al rey David, claro, tenía que ser Jesús de la descendencia de David, de Judá, ¿no? De David por Judá. Y luego dice, bueno, acá está, Josías encontró a Jeconías, después Salatiel, bueno, verso 12, Jacob, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Mateo? Que Jesús, legitimarlo, que por el lado del Padre, obviamente, ¿no? Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Así es. Pero dentro del hogar, el Padre tenía que tener la ascendencia judía, tenía que venir de David para que podía ser el Mesías. Ahora, pero en Lucas se habla de la genealogía de María. ¿Por qué? Porque normalmente no se ve la genealogía a través de las mujeres. Sí, pues, Así es. se Siempre ve. las genealogías son a través de los varones, ¿no?
Aunque también mencionan dentro de la genealogía, pues a Ruth, que engendró de vos claro, también. claro, pero la genealogía en general Siempre viene a menciona a través los de los hombres. varones. Ah, ya. O sea, viene, pero por ejemplo, Ruth, pero casada con vos. Claro. O sea, Rahab casada con fulano. Ajá, ¿Entiendes? claro. O sea, se menciona adicionalmente, pero no a través de ella, porque no es el varón. Claro, lo que pasa es que hay que ubicarnos en el tiempo y en el trasfondo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una correcta interpretación. Y es ahí donde fallan muchos. Lamentablemente, el método de interpretación que utilizan mucho es el gran error de poder comprender la palabra de Dios. El método que se usa comúnmente y es el que más, yo creo que el correcto en interpretar la palabra es el método del contexto histórico gramático. Ese es el mejor. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, vamos a entender esto de la genealogía muy fácil. Por ejemplo, número 1, el primer evangelio que fue creado o que fue escrito, por así decirlo, fue el evangelio de Marcos. Y del evangelio de Marcos, Mateo como que se ayuda y Lucas también. Eso está históricamente registrado. ¿Y cuál era el punto? Que Marcos, cuando empieza su evangelio, él empieza, por ejemplo, escribiendo a los romanos. En el capítulo 1, verso 1 de Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, Marcos empieza mostrando que Jesús es un ser divino. Resalta la naturaleza divina de Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ante ese de ahí hay una reacción por parte de los judíos, por parte de esa gente, griegos, que para ellos pues un Dios hacerse hombre era algo que no era concebible en la mente judía ni en la mente griega. Entonces, a esa respuesta también viene el Evangelio de Mateo, que se escribe a los judíos, y por eso que Mateo empieza su Evangelio mostrando que Jesús no solamente es un ser divino, Hijo de Dios, también es un ser humano, o sea, tiene la naturaleza humana, es el Hijo del hombre. Y por eso que él empieza diciendo a los judíos que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David. Abraham porque a él se le dio la promesa y a David porque le dijo que de él iba a venir el rey, la simiente. Entonces, ahí Mateo corrobora que Jesús es un ser humano también. Y como hombre, él fue nuestro gran redentor. Como dice Pablo, ¿no? Tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque como hombre, él hizo la obra de la redención. Y Lucas, ¿qué hace? Corrobora esta genealogía, pero bajo un concepto a los griegos, ¿no? Que él muestra, Lucas, bueno, se enseña tradicionalmente que Lucas, a diferencia de Mateo, Mateo muestra la genealogía de Jesús en base a José y Lucas en base a María. Y por eso que vemos en el Evangelio de Lucas que se resalta mucho el papel de la mujer en la obra de Dios. ¿Y por qué Lucas escribe eso? También hay una razón, porque acuérdense que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 15, cuando se habla de la primera promesa de redención, que en este caso se conoce en teología como el protoevangelio, ¿a quién le promete Dios? ¿Ah? ¿A quién estaba ahí en un estado pues, de dolor, de angustia? María, Eva. Ella había fallado. Y cuando el Señor llama a juicio, ¿no? El diablo seguro ahí se estaba pues deleitando, ¿no? Haber hecho una obra de maldad. Pero el Señor le dice al diablo, mira, dice, de esta mujer que tú utilizaste para algo malo, Y va a venir su derrota. yo voy a venir de ella, de Qué su lindo. simiente, va a venir ¿qué cosa? Mira, Uno que te va a pisar la cabeza, o sea, que te va a derrotar. Y por eso que Lucas, bajo ese trasfondo, también muestra el papel tanto de la mujer en el proceso de la promesa de Dios. Por eso él hace esa genealogía y resalta el papel de las mujeres. Por ejemplo, el papel más importante en esa genealogía es el papel de Ruth. Por ejemplo, Ruth, que no era del pueblo de Israel, era moabita, pero en el contexto del libro de Ruth es muy hermoso, porque el tema del libro de Ruth habla del pariente redentor. Claro, exacto. Exacto, porque eso Sí. estaba profetizando Y esa que es la base de la Jesús, salvación. claro, iba a ser nuestro pariente redentor. O sea, exacto. iba a ser el sustituto, o sea, que iba a calzar, porque el pariente redentor es el que podía redimirnos. Y no quiso redimir. Ah. El No, no, primero, el que pero podía. en el caso de Ruth, sí. O sea, vos, o sea, el primero no El quiso. primero no quiso, pero Pero vos vos dijo, sí. yo puedo en tu lugar. Exacto. Y que era Así, descendiente de David. tipo de Cristo. claro. ¿no? Y- Ahora, y ahí en esta parte de que también estamos hablando de la genealogía, también hay una corriente que puede contradecir, ¿no? Porque, y se toman de este versículo, donde nos dice en Lucas 3:23, y nos dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José.
Entonces ahí ellos toman y hay como ese sesgo, ¿no? Según se creía de José. ¿Por qué? Porque también había esta contradicción de que del nacimiento virginal, porque se habla de 4 mujeres que se incluyen en la genealogía, que es Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y estas 4 mujeres tenían por así decirlo, un antecedente sexual que no estaba acorde, ¿no? Entonces Claro, ahí como que dicen, como que Jesús también pudo haber salido como de la nada, Claro, ¿no? lo Porque que se ellos creía quieren de José. decir, perdón, sí, lo que ellos quieren decir es que lo que la Biblia está metiendo estos nombres como para decir que Jesús nació de una fornicación. Para encubrir. claro, de, O sea, de que hombre, José no fue fornicación. divino. Tuvo relaciones sexuales con María y de ahí nació Jesús, pero fue una fornicación. O sea, es lo que dice este autor. Y de este ellos se libro. toman de este verso que dice, Claro, Jesús que se están- creía de ellos José. pero ellos están estirando y están tratando ellos mismos están tratando de sexualizar la Biblia cuando la Biblia no quiere decir eso. O sea, Ahora, lo que menciona también el hecho. pastor Joan Carli, por ejemplo, es que estos escritores, Mateo y Lucas, nos dan una como visión de que Jesús se ha encarnado, ¿no? Eso es Dios encarnándose Claro. en la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué no se pusieron de acuerdo los 4 discípulos para poder seguir una Evangelios. misma línea? Es que lo que pasa Y con- no haya esta diferencia. No, es que lo que dice el pastor Juan Carli es que hay que entender que se está escribiendo Mateo para los judíos. Para los judíos la línea importante era la del varón, era la de José, ¿no? Como el padre sustituto. Y Lucas es para los griegos, por eso que se resalta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se resalta el rol de la mamá, que también tiene que ser legítimo. ¿Por qué? Porque tiene que nacer de una mamá que tanto aquí en Mateo como en Lucas se demuestra que José y María vienen de David Claro, y de la tribu de Judá. pero además también se Lucas- legitima su ministerio. Lucas lo que también está demostrando a los griegos en este caso es la promesa, porque la promesa es antes de la ley. Exacto, de Exacto, Génesis 3.15. Génesis 3.15, Claro. el rol de la mujer en esa promesa de la simiente. ¿Entiendes? Eso es lo que está Claro, el resaltando cumplimiento Lucas. de- Claro, el cumplimiento. O sea, me está mostrando, y en el caso de las mujeres que menciona, hay un factor importante en todas ellas, que todas ellas tienen algo muy importante. Muchas de ellas son gentiles, y algunas como Betsabé, que sí es del pueblo de Dios, pero que tienen algo importante, que todas se arrepienten, se ponen en la mano de Dios a pesar de sus errores, pero se ponen en la voluntad de Dios. Esto nos Así muestra es. muchas cosas. Número 1, que no solamente Dios iba a salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Y número 2, que algo muy importante, que en el plan de Dios siempre va a prevalecer el amor y la misericordia. Claro. Ese es Dios es vital, un Dios un mensaje muy misericordioso, bueno, ¿no? muy tremendo. Claro, yo pienso que si lo veo de un punto de vista racional, voy a pensar como piensan los liberales. Pues digo, no, pues deberían ponerse de acuerdo, pero no, es un complemento. De hecho, ¿por qué? Porque algunos han querido acomodar la genealogía y decir, es la misma. No es la misma, son 2 genealogías. Una Claro. apunta a José y la otra apunta a Aparte, María. si no hubiera existido esta genealogía mencionada en Lucas, ahí sí se hubieran podido agarrar pues de Claro, Mateo porque nada más ya, que ya no salía. Jesús no sería Claro. judío. Claro, O exacto. sea, no se legitima a Jesús, porque, o sea, ¿de quién nació entonces? ¿No? Sí es. Claro, Porque cada María evangelio. o sea, yo pienso que se tenía que decir que María era judía y que era de la descendencia de David también. Claro, es que era de la Claro, descendencia por eso. de David. Sí, o era- sea, eso se tenía que probar, si no, hubiera sido peor. Claro, Sí, lo que pasa sí, también, puede ser. pastor, disculpe que le añada la idea, es que lo que pasa es que también estos que refutan esto sacan el argumento también que dice, no, María no era judía. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque ellos no razonan, no racionalizan. Así Y es. ellos dicen, no, lo que pasa es que como era pariente de Elizabeth, y Elizabeth era la tribu de Leví, entonces María era de Leví. Pero hay un factor que ellos están olvidando, que cuando uno lee los libros históricos, eso es tremendo. Uno se encuentra con algo que a veces, yo también no lo tenía, pero lo encontré estudiando los libros históricos, era que, por ejemplo, que aunque habían dividido las tierras, ¿no?, en tribus, pero habían sacerdotes, como de Leví, que se casaban con judías de la tribu de Judá y se iban a vivir, como por ejemplo muchos se fueron a vivir a Efraín. Claro, Entonces, exacto. Sí, mira, quiero enfatizar eso, perdón que interrumpa. Eran los égidos. La palabra ejido o ejido es una urbanización. Es como decir, o sea, ¿por qué se dio eso? Yo quiero, perdón que interrumpa. ¿Por qué? Porque al pueblo de Leví no se le dio territorio. Pero en cada tribu se le daba un lugar. Esos lugares se llamaban los ejidos. Entonces, dentro de Efraín,
dentro de Zabulón, dentro de cada tribu, habían ciudades para los levitas. Dentro de Judá también. Y dentro de Claro. Judá también. O sea, por eso es que se casaban. Pues. Porque ellos eran los que ministraban y dijo, tú no tendrás heredad porque tú entre tus Exacto. hermanos estarás. Exacto, ¿no? Porque pero ellos ellos ministrarían, estaban los distribuidos sacerdotes. en las 11 tribus. Exacto. O sea, no estaban en una sola tribu porque no tenían un territorio. Ellos tenían que estar en los 11. 12, las 12 tribus. Pero Las 12 no, es que tribus. Leví no tenía. Leví No, no se contaba. 12 tribus de todas maneras. Sino Ah, que sí, Leví, porque es claro, verdad, claro, son- los hijos de Los José, hijos ¿no? son Los hijos de José. Sí, los hijos de José. Las 12 tribus, los dos hijos de José por eso se parten Claro. en dos. Entonces, ellos tenían que estar distribuidos en las 12. Tenían que estar para que estén con el pueblo. Y ellos se casaban. Por eso que también el caso de Samuel, por ejemplo, ¿no? Samuel, el papá de Samuel, se habla que era de Efraín. De Efraín. Pero No, era levita. era levita. Era levita, ¿no? Vivía en la tribu de Efraín, pero era levita. Por eso, ¿no? Por esa Claro, razón. esos datos es importante. La gente no lo Claro. sabe. Exacto. No. Entonces, Claro que cuando no no. sabes, dice esta gente que viene con estas cosas Claro. para tratar de buscarlas sin razón, porque sorprende, como ¿no? dice, hay una IGES, es como tú mencionabas hace un momento, ¿no? Que vienen con sus millones de millones. ¿Por qué venían así? Porque en el contexto en que ellos vivieron, la evolución estaba fuerte. Entonces ellos, para tratar de mostrar y hacer una compatibilidad, ¿no? Pastor. Trataron de unir. Y eso es un peligro, porque hoy también pasa lo mismo. Hoy se quiere Exactamente. el Es posmodernismo, el relativismo, se quiere unir a la Biblia. Por eso a mí me encanta Romanos capítulo 12, siempre lo voy a repetir, que marcó mi vida y lo entendí. En el capítulo 12, verso 2 dice, ¿no? Que el cristiano es un mandamiento de Pablo. No os conforméis a este siglo, sino que hay que renovar. ¿Y Claro. cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra. Porque si no tendríamos este conocimiento, nosotros también podríamos caer en el error. Y podemos es, ser pastor. hasta ateístas, ¿no? Creo en Dios, pero también en la evolución. Y hay contradicción ahí, ¿no? Una idea no tiene relación con la otra. Ahora, otro postulado que también quisiéramos tratar es el mensaje del ángel. Por ejemplo, el ángel le dice a María que su hijo será grande, será llamado Hijo del Altísimo y gobernaría desde el trono de David para siempre. Pero luego vemos más adelante, por ejemplo, en Marcos 3:20, que su mamá María, sabiendo esto, lo retiene porque había empezado que Jesús pierde la razón. Y luego también en Marcos 6:4, por ejemplo, se ve que Jesús hace alusión a que nunca recibió ningún honor o gloria entre su parentesco. Entonces, ¿por qué si el ángel había anunciado esto a María, María no respaldó desde un principio, por ejemplo, cuando se Eso perdió fue el una falla niño? en María. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas cuando hay una parte que Jesús está predicando y tú lo citas y vienen sus hermanos, dice, y María, y se acercan a Jesús y le dicen, tus hermanos y tu madre te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque dice que aún sus hermanos no creían en él. Lo Así dice es. también la palabra. ¿Y por qué? Porque él estaba viendo que no le creían. O sea, lo veían predicando y predicando. De hecho, María era humana. Claro. Era humana. Exactamente. Y yo he visto cómo en la palabra Dios da profecías, Dios habla. Y aún dentro de los hombres No se queda puede. la duda, ¿no? O Sí, sea, por la ejemplo, maldad a humana. Gedeón se le dice, ya, Señor, a ver, demuéstramelo, ¿no? Con el vellón, 2 veces. Como Tomás, por ejemplo. Tomás. Exactamente. Que Sí. suele suceder entre nosotros mismos a O- veces, o que, cuando que Jesús- están incrédulos, no Claro. están dudando. Pero esa fue una falla en María, o sea, Claro. no pueden decir que la Biblia se equivoca porque María... Claro, Claro. es el corazón Sino humano que que es así, ¿no? Exacto. Tratan de Exactamente. agarrar esos versículos para dar a entender que hay una contradicción en lo que fue el mensaje del ángel con el ministerio de Jesús, ¿no? Que no es así. Y también qué importante es que nosotros cuando leamos la Biblia veamos diferentes paisajes o diferentes momentos, contextos, ¿no? Porque si yo solamente me voy por un camino, no me doy cuenta que tal vez eso fue un error de un humano o que esto Dios lo permitió, etcétera, etcétera. Como dijo el pastor Luis, hay un complemento en cada evangelio y nos relata algo importante para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Claro, Hablando de ese además, disculpa que te corte, además, en la parte de que la palabra de Dios tiene algo particular. La Biblia, cuando narra las historias, y cada historia tiene personajes, siempre muestra a los personajes como son. Sí, exacto. O sea, sí. los muestra- No oculta nada. No Defectos, diviniza con como sus la mitología pecados. griega. Porque ¿verdad? esa fue una falla en Exacto. María. Si no estuviera eso, el marianismo sería peor, más grande. ¿No? Como hablábamos Claro. también, pues, ¿no? La Biblia muestra tal cuáles son los personajes, como hablábamos también el programa anterior acerca de David, pues, ¿no? En el Salmo. Y como dice Álvaro, también se complementan. Por ejemplo, acerca de esto tengo una duda de la muerte de Judas. En Mateo nos habla que Judas se ahorca.
¿no? Muere, se ahorcó, y en Hechos nos habla acerca de que dice, pues con el salario de su iniquidad, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, ¿no? O sea, nos habla como que si uno ve, dice, dos perspectivas de la muerte de Judas, ¿no? Pero yo creo que se complementan. ¿Nos podrían explicar un poco acerca de esto? Claro, de hecho, en una parte dice que se ahorcó, pero se ahorcó y luego cayó y se reventó. Claro, Pues. ajá. Era así. Es una sucesión Es de una eventos sucesión. nada Sí. más. Que él se ahorca, parece que el árbol estaba podrido, la rama, y la cosa que se reventó, cayó, y al caerse se reventó. Y Dios Eso es lo que- permitió eso como Sí. un juicio, porque lo que él hizo fue algo terrible, ¿no? Y Claro. el lugar donde él murió le pusieron por nombre Sandama, que creo que es campo de sangre, ¿no? Hasta el día de hoy. Claro, es que la mayoría cuando lee estos dos textos, porque a mí me han preguntado y me han dicho, oye, pero aquí dice que se ahorca y aquí que se revienta, entonces que no se han puesto de acuerdo o hablan, pero acá vemos el complemento, Es el pues, complemento. Es que Claro. precisamente la Biblia es esa. O sea, Claro. el que estudia la Biblia sabe que la Biblia, para poder estudiarla Se y complementa. entenderla, la Biblia es una sucesión de eventos, pero que se complementan. Por Yes. ejemplo, la primera regla de la hermenéutica, que es la correcta hermenéutica bíblica, que es la correcta interpretación de la Biblia palabra, se interpreta es a que sí la misma. palabra se interpreta A sí misma. por la misma palabra. O sea, ese es Explica importante. y se interpreta. Exacto. Ahora, lo que tú dices es interesante también porque en la metodología del historiador, porque lo hemos tratado también en otros casos, es tomar el complemento. O sea, cuando hay un complemento es más creíble. Pero si todos dicen lo mismo como loros, entonces claro. hay la posibilidad de que eso haya sido inventado. Claro, son diferentes perspectivas, ¿no? Los 4 evangelios Enriquecen, claro. y enriquecen y complementan y te dan puntos diferentes que te ayudan a incluso entender el Antiguo Testamento, las profecías, y todo se va cumpliendo de una manera armónica, excelente, y pues le damos gloria a Dios por eso, Por ¿no? ejemplo, Álvaro, algo que me encanta a mí, bueno, yo creo que ya lo he comentado en otro momento, pero a mí me encanta el estudio de la Biblia Thompson, porque tiene sus estudios a los costaditos, y siempre cuando he estado leyendo Daniel o Ezequiel, siempre me ha jalado Apocalipsis o me ha jalado a otro libro profético, ¿no? Y me ha gustado porque he estado en un capítulo y luego me he ido a otro y he profundizado más y he seguido leyendo y he entendido mucho más porque estos libros, como bien decía Álvaro, el Antiguo Testamento no puede estar solo, necesita del Nuevo, así como el Nuevo Testamento no puede estar sin el Así Antiguo es, Testamento. se relacionan. Justamente esto es lo que yo estaba leyendo aquí, por ejemplo, en la matanza de los inocentes, que narra Jeremías 31:15, por ejemplo, Mateo cuenta que Herodes mató a los primogénitos, y eso todos lo sabemos, creo que inclusive en la escuela dominical lo escuchamos. Sin embargo, hay muchos historiadores, como por ejemplo Josefo, que enumeran mucho de las crueldades de Herodes, pero no cuentan en ningún momento la de la matanza de los primogénitos. Además que Jeremías 31:15, bueno, según lo que estamos leyendo, y hay un blog también muy interesante que lo quisiera mencionar, que es Ateísmo para Cristianos, valga la redundancia, pero ahí encontramos todas estas falencias, donde dicen de que el lloro de los israelitas no era por la matanza de los primogénitos, sino que era por otro contexto. Entonces, ¿la matanza existió o no existió? Lo que pasa es que Mateo dice que sí. O sea, claro, yo creo que sí existió. Lo que pasa es que ellos tratan de decir, Herodes el Grande vivió entre el año 40 a.C. hasta el 4 a.C. Entonces dicen, no puede haber estado. Pero Herodes, cuando muere, viene lo que se llama la tetrarquía, o sea, se divide su gobierno en tres. Arquelao, que era un Herodes que tenía Judea y Samaria, Herodes Antipas, le llaman el tetrarca, que creo que en el tiempo de él se dio esto, es Galilea y Perea, y Felipe, el noreste de Palestina. Ese es el problema, que ellos no han discernido eso. O sea, en realidad, ¿cuántos Herodes hay? Aquí nada más, entre Herodes el Grande y sus 3 hijos, estamos hablando de 4 Herodes. Ahora viene otro Herodes para el tiempo de Hechos de los Apóstoles. O sea, son varios Herodes. Qué interesante, qué Y interesante. de claro, y verdad. mira, por ejemplo, Arquelao, ¿no? Que fue el hijo que era el más criminal que tenía Judea y Samaria, fue destituido el año 6, ¿no? Después de Cristo. Entonces,
Otro dato interesante que estaba leyendo, ¿no? Por ejemplo, se menciona a Cirenio, gobernador de Siria, ¿no? 2 veces. Ellos dicen, pero él solo vivió, estuvo en el censo, ¿no? O sea, lo ven. Ese es el otro tema que no ven. Ven el primer periodo de Cirenio, pero él gobernó del 4 antes de Cristo al 1 después de Cristo y volvió a gobernar en el año 6. Entonces dicen, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo lo menciona si no gobernó? Sí, es que gobernó 2 veces. Claro, le faltó entender la historia en completo, ¿no? Le faltó estudiar un poquito claro que más sí. para Pero entenderlo. también hay que entender que Flavio Josefo, como historiador judío, él tenía también, bueno, para entenderlo un poquito, ¿no? Un poquito de sesgo patriota nacionalista. Tal es así que, por ejemplo, él divide los libros del Antiguo Testamento en 22 y no como el texto masorético en 24. Pero eso tiene una razón, o sea, no hay casualidad. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería levantar al pueblo. Acuérdense que en el 70 había sido dividido y él quería volver nuevamente a mostrar al pueblo sus raíces, sus creencias. Y por eso que él divide en 22 libros conforme al abecedario hebreo, el alefato. O sea, quería que todo sea, que tengo es el espíritu hebreo, o sea, nacionalista. Entonces, él tal vez no lo menciona ahí, porque lo que él menciona en sus escritos, la guerra de los judíos, son las victorias de ellos, los triunfos. O sea, como que él quiere mostrar una parte, porque también hay una cosa que es real. Hay un dicho que justo lo escuché en uno de los estudiantes, y me acuerdo que un día con el pastor Armando en el seminario lo volvimos a escuchar, en un escritor de ahora, ¿no? Que él repetía este dicho, ¿no? Lamentablemente decía él, ¿no? Que los ganadores son a veces los que cuentan la historia. Y por eso no la cuentan toda completa, o sea, la compran como uno quiere. Entonces, exacto, ese es el problema del historiador. Por eso aún al historiador hay que también argumentarlo. Hay que estudiar su biografía un poquito y para su contexto, entenderlo. su forma de pensar. Y uno dice, no, es como en la historia ha habido historiadores que un poquito más se ponían la camiseta rojo, Y naranja, eso no sé. pasa hasta hoy en día, Depende ¿no? del emperador, ¿no? Cuando Que escriben, más los que todo historiadores pasan depende eso. de cómo ellos piensan o lo que ellos defienden antes de defender la verdadera No va a ser historia. 100% objetivo, jamás. Y además yo, antes de pasar a otro tema, he encontrado aquí... Sí, pastor. También quiero enfatizar, Herodes, especialmente el Grande y Herodes Antipas, era un criminal, o sea, había cometido muchísimas matanzas. De hecho, que lo de los niños puede haber sido, no puede ser tan grande a las matanzas que él cometió, o sea, en comparación. No fue una de sus mayores crueldades. No, fueron Wow. un montón, por eso que lo destituyeron más adelante. Qué horror. Pero Y sí justamente- pasó. No, claro, Sí es un hecho histórico, No, es real. es un hecho histórico, pero el hecho que no lo registre Josefo, para nosotros, no, como dice el pastor, ¿no? Hay un sesgo, ¿no? Pero no es que no existió, de hecho que existió. Y Es más, no hay nadie que cuestione eso. O sea, hasta el día de hoy, solamente Carson y 2 más. Nadie más lo cuestiona. Es histórico. Es más, hasta secularmente no es cuestionado en la historia. Pastor, y Herodes Agripa, el que dijo, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano, ellos dirían, uy, pero este malvado ha matado niños y todo, y ahora dice, por poco me persuade. No, él era Antipas, ¿no? Era Agripa. Era como el nieto. Era el nieto, ya el no era, nieto. o sea, como dice el pastor recitaba, ¿no? Herodes, el grande, el papá. Sí, era una Cuando él dinastía muere, de los ya Herodes. nos vuelve una Una tetrarquía a dinastía. sus hijos, 3 de ellos primero, Es que con la hija también. que todo el territorio se lo reparten entre ellos, Sí. ¿no? Así es, muchas gracias por sus aportes, pastores. Y quiero leer la pregunta de Antenor Antonio Bazán, que él nos dice, ya que tocaron de la muerte de los niños, ¿por qué cuando nació un libertador murieron muchos niños? Creo que es una pregunta válida, que no necesariamente se lo hace un teólogo, pero sí cualquiera de nosotros, y que merece ser respondida. Bueno, lo que pasa es que en el contexto de la muerte de las matanzas era algo profético, primero, porque Jeremías lo había mencionado, pero también era una muestra de la maldad de la ambición de los hombres. Porque acuérdate que Herodes, esa respuesta que él hace, es porque él veía que su trono estaba en peligro. Acuérdate que hay un punto importante que no hay que olvidar. Herodes no era judío. Herodes era idumeo, es decir, descendiente de Saúl. Y hasta el día de hoy, ¿no? En los edomitas, ese contraste. Entonces, lo que pasa es que él tuvo una alianza política por su padre con los romanos, porque su padre llegó a ser muy amigo de uno de los emperadores, creo que de Augusto, y por eso lo pusieron ahí. Entonces, él pues a la hora, porque mira, aunque él era político, pero él sabía. Por eso cuando él vienen los reyes magos y le dicen,
¿él qué hace? Inmediatamente llama ¿a quién? A los sacerdotes. Oye, Claro. confírmenme esto. ¿Es verdad que van a hacer en Belén? Tuvo miedo. Sí, y sacó Miqueas, ¿no? 5:2. Entonces él, al verse, dice burlado. O sea, no era que se habían burlado, sino él miraba sus intereses. Entonces, es ahí el problema. La profecía estaba dada, pero se cumple en la maldad de los hombres. Como por ejemplo, siempre me preguntan, ¿no? Pastor, ¿por qué Judas? ¿Por qué no otro? Y a veces siempre hay el bichito de la predestinación siempre está, en las iglesias también. Entonces como que quieren hacer alegar, no, Judas estaba predestinado. No, la profecía no decía la persona, decía que alguien lo va a hacer, Alguien. pero no decía el nombre. Recalcando Exacto. en ese punto, justamente, siempre dicen, pues no, Judas ya estaba predestinado, él no se iba a salvar, pero vemos que el Señor le La dio... persona no, Claro. el La- propósito. ajá, el pero propósito vemos que a pesar de esto, cuando ya pues no se dio que Judas era la persona, ¿no? Jesús le dio diferentes oportunidades como para que él, después de haberlo entregado, se arrepienta, ¿no? Para que se cumpla la profecía y después se arrepienta, pero él no lo hizo. Pero él se mira, mató. tan poderoso es el amor de Dios que Cristo en la última cena hasta le da de Ahí su le plato. dice, claro. Y mira, y si tú Claro. lees lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, hay algo que a mí me llama la atención también, que cuando el Señor le dice, no, al que diere este plato, él Ajá. será, que nadie de los discípulos reacciona, ¿no? ¿Ves el contexto? Sí. ¿Por qué no hay reacción? ¿Por qué no dicen como nosotros, no? Oh, él es el traidor. No. A veces los latinos somos así, ¿no? Muy Claro. azúcar, ¿no? Muy viscerales. Entonces, pero ellos no. ¿Sabe por qué? Porque el darle de un plato era una señal de amor. En la cultura oriental era una tradición de amor. Exacto. O sea, el mismo es plato. intimidad, es Exacto. mucha cercanía, ¿no? Claro. Es como una persona que yo quiero mucho. Y aún así Judas no recapacitó. Pero Jesús lo dijo, el que moje conmigo el plato, ese vende. Y es más, Lucas creo que es el que dice que después de eso, de no hacer eso, se le metió el diablo. O sea, es necesario que no- venga el tropiezo, más hay por quien venga el tropiezo. O sea, de todas maneras, el Señor Jesús tenía que ser traicionado. Pero si El hijo de Judas- perdición estaba el título, Exacto. pero él calzó. Si Judas, Podía haber sido otro. si Judas Claro, desistía hubo libertad ahí. y Claro. iba por otro lado, Es- pues de hecho. Satanás iba a entrar en cuerpo de otro ser humano Así es. y se iba a dar porque Jesús tenía que morir. Pero Judas no se dio cuenta. Pero Estaba lo- profetizado el hijo de perdición. Pero lo que se resalta en esos eventos que hemos narrado hace un momento es el amor de Dios. Que siempre Dios, hasta el final, ¿no? Da oportunidades. Con el ser humano. Es increíble, es verdad que es maravilloso. E inclusive, como decía el pastor Luis, inclusive Judas, después de haber traicionado al Señor, pudo haberse arrepentido, ¿no? Claro, o sea, como Pedro. todavía tenía tiempo, exacto, Pedro. sin embargo no fue así. Lo que pasa es que como muchos dicen que ya estaba predestinado, ya está también predestinado pues a perderse, pero no, lo que estaba predestinado era que iba a traicionar al Señor Jesús. A veces No él, creo sino que alguien. claro. alguien de iba a ellos iba, traicionar. uno, Claro, uno, que no iban, la iban persona. a- claro, Siempre hay que así es. resaltar. Yo una vez escuché una enseñanza del pecado, por ejemplo, si tú vas a ver los pecados de Saúl, no fueron escandalosos en el sentido de sexuales, ¿no? Pero fueron dos cosas que lo descalificaron, así. Fue lo primero la desobediencia, al no matar a todos los de Amalek, y lo segundo presentar sacrificio, usurpar una función que eso Usurpación del lugar, exacto. lo desechó, ¿no? Sí. Pero sin embargo David mandó matar, o sea, se metió con una mujer que era la mujer Cometió de uno adulterio. de sus ¿cómo le llaman? De sus Guerreros, valientes, de sus valientes. 33 valientes, y luego lo manda a matar. Pero David sabía arrepentirse, o sea, David tenía esa comunión con Dios y pudo arrepentirse y se humilló. El Salmo 51, ¿no? Se tira al piso, clama. Él supo llegar al corazón de Dios, pero Saúl no. Saúl se llenó de amargura, se llenó de cólera, de ira contra Dios. O sea, él pudo haberse arrepentido. Es lo que puede pasar con creyentes también, ¿no? Claro. Un creyente puede cometer un pecado, pero en vez de arrepentirse, opta por rebelarse contra Dios, contra Así es. le echa la culpa al pastor, a la iglesia, Sí. a su familia, a todo el mundo, y no reconoce que él ha fallado. Entonces, Pastor, ya es la pastor. naturaleza y cómo respondemos ante Me eso. acuerdo que esa respuesta que usted nos dio- En ese aspecto de la predestinación que decía, perdón que te corte, Sí, Grecia, continúa, Katy. usted dice, ¿no? Algunos dicen, sí, es que no sé, ya yo tengo que pecar, es que bueno, yo no estoy predestinado a ir al cielo ni ser cristiano, he sido predestinado No, a pero es pecar que- o a esto, entonces como que ellos
se van por otro lado y dicen, bueno, este es mi destino, mi camino. Entonces, Claro. es un engaño de Satanás. Usan Lo esa- que pasa, excusa. poniendo un Engaño poco en completo. contexto Y ahí, lo que dice pastor, Katy, ¿qué camino debería tomar estas personas que piensan de esa manera que está reflejando Katy? ¿Qué camino deberían tomar ellas? El camino que tomamos Arrepentirse. todos, que es- Tomar una o sea, decisión en primer lugar. la palabra de Dios y el camino al arrepentimiento está. Así Y lo vemos todos, sabemos cuál es el camino. Ahora, el tema es el corazón. O sea, yo pienso que el corazón de Saúl se llegó a dañar tanto. Por eso la Biblia habla de la raíz de amargura. Que Así no es. permitamos que la raíz de amargura entre en nuestro corazón, que nos dañe. ¿No? Pero en cambio, David no. David no permitió que su corazón se contamine, a pesar que había pecado. Ahora, pero es importante resaltar algo. Este tema de la prevención es muy peligroso cuando se trata de la persona. Yo hace una semana atrás atendí un caso aquí de una hermanita que vive en una iglesia, de una de las iglesias evangélicas que creen en la predestinación, y que ella, que había crecido en esa iglesia, por esa doctrina, ella, por su hijo que practicaba el pecado, le había dejado. Como dice pastor, entonces que mi hijo está predestinado, como yo me enseñaron que él está predestinado ya a pecar, entonces pues ya lo dejé hasta de orar. Cuando le comenzamos a enseñar que no, y le saqué 1 Timoteo, ¿no? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ella se quedó así, porque no me enseñaron. Entonces, ese día, esa semana que estuvo aquí en Lima, porque era de provincia, comenzamos a orar, vino el hijo, Dios hizo una obra tremenda con un jovencito y se entregó a Cristo, o sea, Dios ha hecho cosas, nos escribe a mí, a mi esposa, o sea, me dice, ahora voy a congregar en el movimiento. Wow, ahí vemos la importancia de la porque doctrina, vio ¿no? cómo Algunos creen que Dios no es importante. restauró a su hijo, pero a ella por esa doctrina Ajá. le había puesto, y es peligrosísimo. Estaba Por eso una decía- barrera. Por eso que siempre digo, la predestinación perdiendo. en Dios es en el plan, más no en la persona. Así es. Sí. Correcto. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Importantísimo. Y ya ¿eh? también Y para hemos ir visto- cerrando este programa, claro. quisiéramos ver, vemos que todos los puntos que hemos visto, que hemos analizado en este programa, siempre tratan de tirar abajo los postulados de la Biblia acerca de la divinidad de Cristo. Porque claro, si atacan ello, pues ¿cómo vamos a creer, no? ¿Cómo vamos a creer que Dios vino de una virgen, que Dios es una persona santa, entre otras palabras? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos rebatir esos argumentos? Bueno, es importante, yo estuve leyendo lo que tú dices cuando hablas de la palabra virgen, perdona, también quiero cerrar esto. La palabra virgen, ellos dicen, es una palabra que no está en el Antiguo Testamento, y es verdad, ¿no? En la cita que hace cuando dice que habla de la virginidad de María, ¿no? De una virgen, Isaías 7:14, pero en el Nuevo Testamento dice la Virgen, María, ¿no? Pero Isaías 7:14 habla de la doncella casta. O sea, la palabra en griego, en hebreo, perdón, es doncella. Y doncella casta es una virgen, pues. O sea, ¿ellos qué querían? Que ponga doncella en el Nuevo Testamento. No se iba a entender. De repente los griegos no lo iban a entender. Claro, pues la idea era ¿no? la misma. La idea era la misma. La idea es la misma, porque la palabra es doncella casta. O sea, castidad, doncella. Y Isaías está en Génesis 24:43, cuando se refiere a Rebeca, por ejemplo, ¿no? ¿Quién era Rebeca? Una doncella. Por ejemplo, en Éxodo 2:8 también, ¿no? En Salmo 68:25, Proverbios 30:19, Cantares 1:3, habla de la doncella. Entonces, ellos, por ejemplo, ellos pueden ir a una persona y engañarle, ¿no? Y decirle, mira, es que en el Antiguo Testamento no dice virgen, pero dice doncella casta, pues. Claro, o No sea, seas tonto, tratan o sea. de manipular la Exacto. propia Biblia, ¿no? Lo Es mismo lo que el mismo, diablo hace, ¿no? es lo mismo, es la misma palabra, pero entonces dice, eso no está en sus idiomas originales, no existe la palabra virgen, eso es un término griego, pero es lo mismo que doncella. Pues, Pastor, ¿no? la importancia de la preparación, ¿no? Que todos los Claro. jóvenes estemos preparados Y todos. también, Pero- sobre todo, estudiar un poquito más y entender los tiempos, ¿no? Sí. Porque es el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero en realidad quiere decir el mismo contexto. Mismo. Es lo mismo. Y hemos podido ya ver en el desarrollo de este programa estas contradicciones que supuestamente están en las corrientes, pero solamente hemos visto una parte, porque hemos visto el nacimiento virginal, la deidad de Dios, las profecías que se cumplen, así que los invitamos a que puedan seguir conectados, pero me gustaría que el pastor pueda cerrar con un consejo. ¿Cuál podría ser el final de todas estas personas que siguen intentando contradecir la Biblia o buscándole la sin razón?
Bueno, le puede pasar como le pasó a Lee Strobel, ¿no? Que se convirtió a Cristo. O como le pasó... El mejor de los casos. ¿Ah? En el mejor de los casos. Claro, o como le pasó al escritor de la Biblia tenía razón, o sea, el libro, perdón, que dice la Biblia, que era un escritor que quiso demostrar que la Biblia estaba equivocada en el plano arqueológico y se encontró con que la Biblia tenía razón. O si es un creyente, está descarriado, tiene que arrepentirse, pues, porque si no, no creo que se salve, ¿no? Entonces los invitamos a toda nuestra audiencia de que si quieren seguir con estas contradicciones, que sigan conectados y sigan leyendo la Biblia sobre todo, porque puede que ahí encuentren la verdad y Así estoy es. segura que lo harán. Pastor Juan Carly, ¿qué le podría aconsejar a todos estos jóvenes que nos están sintonizando y que solamente se quedan con una parte de la versión de la Biblia y no indagan más y entre ellos mismos, cristianos aún, siguen con la duda dentro? Bueno, algo que a mí cuando estaba en la universidad y debatíamos estos temas, algo que nos primaba a todos, era que el concepto de la palabra de Dios que marca la diferencia es su trasfondo profético. Y que en eso marca todo. De ahí los matices de un evento u otro, nombres de personajes pueden variar, pero el trasfondo profético es lo que le hace a la Biblia única. Por eso, ¿cómo no vamos a creer en la palabra de Dios? Así es, nosotros siempre creemos en la autenticidad de la Biblia, amén, y eso es importante para cada uno de nosotros y también para ustedes que nos están mirando, pero les queremos recalcar también que esto es un poquito, en sí hemos tratado un poquito nada más de la gran información que hay acerca de ello, así que por favor estén conectados en los siguientes programas que vamos a estar tratando también estos temas y otros muy interesantes, y con esto será hasta una próxima oportunidad, que Dios les bendiga mucho.